Roma, en el siglo V a.C., es una república joven y frágil, rodeada de enemigos y todavía insegura sobre su propio futuro. En un momento crítico, un ejército romano queda atrapado en las montañas y la derrota parece inevitable. En la ciudad, el miedo se extiende porque todos saben que, si el ejército cae, Roma podría desaparecer antes incluso de consolidarse como Estado. El Senado toma entonces una decisión extrema y nombra a un dictador, el cargo más poderoso que existe, enviando mensajeros para buscar al hombre elegido. Pero no lo encuentran en un palacio ni en la curia, sino arando un campo a orillas del Tíber. Ese hombre es Lucio Quincio Cincinato, y lo que hará después se convertirá en una de las historias más poderosas sobre lo que Roma creía que debía ser el poder. Para entender quién era realmente Cincinato, hay que comprender la Roma en la que vivía, una ciudad marcada por tensiones profundas entre dos grupos sociales, los patricios, que monopolizaban el poder político y religioso, y la plebe, formada por pequeños campesinos, artesanos y soldados que sostenían la república con su trabajo y su servicio militar, pero que durante décadas lucharon por obtener derechos y protección frente a los abusos de la aristocracia. Desde comienzos del siglo V a.C., Roma vivía lo que los historiadores llaman el conflicto de los órdenes, una larga serie de enfrentamientos políticos en los que los plebeyos reclamaban acceso a magistraturas, leyes escritas y garantías contra la arbitrariedad de los magistrados patricios. Las secesiones de la plebe, retiradas colectivas en señal de protesta, habían obligado a la creación del Tribunado de la Plebe, una institución destinada a defender a los ciudadanos frente al poder senatorial, pero la desconfianza entre ambos grupos seguía siendo profunda. Cincinato pertenecía al sector más conservador del patriciado, convencido de que la estabilidad de la república dependía de preservar la autoridad tradicional del Senado y de evitar concesiones que, en su opinión, podían debilitar el orden social. Su trayectoria política, incluida la defensa de su hijo Cesón frente a acusaciones promovidas por tribunos de la plebe, refleja hasta qué punto las luchas internas eran tan intensas como las guerras exteriores, recordándonos que cuando Roma lo llamó para salvarla, no era solo un agricultor virtuoso, sino también un hombre formado en una cultura política de conflicto y disciplina. Y así, cuando aceptó la dictadura, lo hizo en una república que no solo combatía enemigos en el campo de batalla, sino que también buscaba un equilibrio frágil entre poder aristocrático y demandas populares, un equilibrio que definiría toda su historia posterior. Y sería precisamente ese hombre, marcado por la adversidad, a quien Roma confiaría su destino en uno de sus momentos más críticos. Antes de ser llamado a salvar la república, Cincinato había visto cómo su vida cambiaba por completo cuando su hijo, Cesón Quincio, un joven patricio conocido por su carácter violento y su enfrentamiento con los tribunos de la plebe, fue acusado de abusos y agresiones en el clima de tensión política que sacudía la ciudad. Para garantizar su comparecencia, Cincinato depositó una fianza considerable, pero cuando el joven huyó al exilio antes del juicio, la suma se perdió, reduciendo gravemente la fortuna familiar y empujándolo a retirarse a una existencia modesta trabajando la tierra. Pasaron los años, y aunque apartado de la primera línea política, su nombre no había sido olvidado en Roma. En el año 460, en un contexto de profunda tensión social, y tras la muerte de uno de los cónsules, Publio Valerio, las fuentes antiguas relatan que Cincinato fue elegido para ocupar el cargo en un momento en que la ciudad se encontraba dividida por los conflictos entre patricios y plebeyos y todavía sacudida por episodios de violencia política. Su consulado se desarrolló en una Roma donde la lucha por el equilibrio entre autoridad senatorial y demandas populares estaba lejos de resolverse. Cincinato fue un defensor firme del orden tradicional y de la autoridad del Senado, en una época en que los tribunos de la plebe buscaban ampliar su influencia y limitar el poder de la aristocracia. Para los sectores patricios, hombres como Cincinato representaban la continuidad de las costumbres ancestrales. Para muchos plebeyos, en cambio, simbolizaban la resistencia a reformas necesarias. Al terminar su mandato consular, muchos en el Senado consideraban que la estabilidad que había aportado a la ciudad
hacía deseable que continuara en el cargo. En un momento en que las tensiones sociales seguían siendo intensas y la política romana se movía entre alianzas frágiles y rivalidades abiertas, se le insinuó la posibilidad de volver a presentarse al consulado, algo que habría reforzado la posición del sector aristocrático frente a los tribunos de la plebe. Sin embargo, Cincinato se mostró completamente contrario a esa idea. En una época en la que el derecho romano era en gran medida consuetudinario, basado en la costumbre más que en leyes escritas, existía la tradición de evitar la repetición inmediata de los consulados, precisamente para impedir la acumulación excesiva de poder. Mientras algunos magistrados buscaban perpetuarse en sus cargos mediante reelecciones sucesivas, Cincinato defendió que respetar los límites no escritos era esencial para preservar el equilibrio de la república. Las fuentes lo presentan enfrentándose incluso al propio Senado, al que reprochó actuar con la misma falta de prudencia que a veces criticaban en la plebe, rechazando de manera tajante cualquier intento de ser reelegido. Según la tradición, su negativa fue tan firme que se llegó a recomendar que nadie promoviera su candidatura y que cualquier voto en su favor no fuese tenido en cuenta. De este modo, renunció voluntariamente a un segundo consulado y a la influencia que habría podido conservar en la vida pública, reafirmando una reputación que más tarde resultaría decisiva cuando Roma volviera a necesitar a un hombre dispuesto a ejercer el poder solo por deber y no por ambición. En el año 458, mientras Cincinato seguía viviendo apartado de la vida pública, Roma se enfrentaba a una amenaza urgente. En plena lucha contra los equos, un ejército romano dirigido por el cónsul Minucio quedó rodeado en el monte Álgido, atrapado sin posibilidad de retirada y en riesgo real de destrucción. La noticia llegó a la ciudad y el temor se extendió rápidamente, porque todos comprendían que la caída del ejército podía abrir el camino a nuevas incursiones enemigas y poner en peligro la estabilidad misma de la joven república. Ante la gravedad de la situación, el Senado decidió recurrir a la dictadura, una magistratura extraordinaria concebida para momentos en los que los procedimientos habituales resultaban insuficientes. El nombre elegido fue el de Cincinato, un hombre conocido por su firmeza, su experiencia y su reputación de integridad, aunque ya no participara activamente en la política. Cincinato actúa con rapidez y sin vacilaciones. Tras nombrar a su segundo al mando, acudió a la asamblea y proclamó medidas extraordinarias propias de la situación de emergencia. Ordenó el cierre de las tiendas en toda la ciudad, suspendió los negocios privados y decretó que Roma se concentrara por completo en el esfuerzo militar. Acto seguido, dispuso que todos los hombres en edad militar se presentaran en el campo de Marte antes de la puesta del sol, armados, con provisiones cocidas para varios días y llevando estacas destinadas a la empalizada del campamento, reflejando así la disciplina y previsión que caracterizaban el mando romano en momentos de crisis. Con el nuevo ejército, marcha de noche hacia el monte Álgido y al llegar, ejecuta una maniobra decisiva. Rodea a los equos mientras estos mantienen cercado al ejército romano, transformando en cuestión de horas la situación estratégica. Al amanecer, los equos se encuentran atrapados entre dos fuerzas y, sin posibilidad de escapar, terminan rindiéndose en condiciones humillantes, obligados a pasar bajo el yugo como símbolo de derrota. El ejército romano es liberado y la amenaza desaparece casi tan rápido como había surgido. Pero lo que sucede después de la victoria es lo que convierte esta historia en algo verdaderamente extraordinario. De regreso en Roma, Cincinato es recibido como salvador y posee una autoridad que en la práctica nadie podría desafiar, ya que la dictadura le concede poderes amplísimos durante un periodo máximo de 6 meses. Podría prolongar su mandato, consolidar su posición o aprovechar la situación para acumular influencia política, y nadie habría podido impedirlo en un momento de crisis reciente. En reconocimiento a la victoria, se le concedió el honor de celebrar un triunfo, uno de los mayores reconocimientos que la República podía otorgar a un general victorioso. Sin embargo, tras resolver la emergencia, decide renunciar voluntariamente al cargo, según la tradición después de apenas 16 días, devolviendo los símbolos del poder y regresando a su vida como agricultor.
Para los romanos, este gesto encarna el ideal del ciudadano que asume responsabilidades extraordinarias por deber y las abandona en cuanto dejan de ser necesarias. Las fuentes añaden que Cincinato rechazó participar en el reparto del botín de guerra, reafirmando así su imagen de hombre ajeno a cualquier beneficio personal derivado del poder. También se relata que, una vez restablecido el orden, presidió el proceso por falso testimonio contra quien había acusado a su hijo, cerrando así un episodio que durante años había marcado su vida pública y privada. Tras cumplir con estos deberes, y sin buscar honores ni recompensas, volvió de nuevo a su modesta cabaña, retomando la vida sencilla que había dejado atrás. Pero la historia de Cincinato aún no ha terminado, porque años más tarde Roma volverá a llamarlo, esta vez no para enfrentarse a un enemigo exterior, sino a un peligro que surge en el corazón mismo de la ciudad. En el año 439, Roma no se enfrenta a un ejército enemigo ni a una invasión exterior, sino a algo que los romanos temían casi tanto como la guerra: la sospecha de que uno de sus propios ciudadanos pudiera aspirar al poder personal. En una grave escasez de grano que golpea a la ciudad, surge la figura de Espurio Melio, un rico plebeyo que compra cereal con su propio dinero y lo distribuye entre la población, ganando rápidamente una enorme popularidad entre los sectores más humildes. Para muchos ciudadanos, Melio aparece como un benefactor en tiempos de necesidad. Para parte de la aristocracia senatorial, en cambio, su creciente influencia despierta sospechas profundas. En una república construida sobre el rechazo absoluto a la monarquía, cualquier acumulación extraordinaria de apoyo popular podía interpretarse como el primer paso hacia la tiranía. Ante el clima de inquietud, el Senado decide recurrir nuevamente a Cincinato, en lo que la tradición presenta como su segundo y último nombramiento como dictador. Su elección no es casual, encarna la autoridad moral y la firmeza necesarias para afrontar una crisis que pone en cuestión el equilibrio mismo del sistema republicano. Cincinato actúa con decisión y nombra como Magister Equitum a Servilio Agala, a quien encarga la tarea de enfrentar la situación. Según el relato tradicional, cuando Melio es citado para responder a las acusaciones y se resiste, Agala lo mata en plena vía pública, poniendo fin de manera violenta a la crisis. El episodio es presentado por las fuentes como una defensa de la República frente a la ambición personal, aunque también revela la dureza con la que el sistema podía reaccionar ante cualquier amenaza percibida. Una vez restablecido el orden, Cincinato renuncia de nuevo al poder sin intentar prolongar su autoridad, regresando a la vida privada y reforzando así la imagen que la tradición romana quiso preservar: la del ciudadano que ejerce la máxima magistratura solo por necesidad y la abandona sin vacilar. Así, el segundo llamamiento de Cincinato a la dictadura no solo cierra la trayectoria de un hombre convertido en símbolo, sino que anticipa un dilema que Roma nunca resolvería del todo: cómo proteger la república sin caer en la violencia política que, con el tiempo, terminaría por transformarla. Las fuentes guardan silencio sobre sus últimos años. Como si para los romanos la historia de Cincinato no necesitara un final. Bastaba con recordar que, tras servir a la República, volvió a su campo y desapareció de la vida pública. Los historiadores modernos señalan que muchos elementos de la historia pueden haber sido embellecidos por la tradición, ya que las fuentes que narran la vida de Cincinato escriben siglos después, en una época en la que Roma buscaba en su pasado ejemplos morales que reforzaran su identidad política. La famosa escena del arado, aunque posiblemente literaria, cumple una función simbólica al presentar a Cincinato como encarnación de la virtud romana, entendida como disciplina, moderación y servicio desinteresado al bien común. Más allá de la precisión factual de cada detalle, lo importante es que su figura se convirtió en modelo de comportamiento cívico, recordando que el poder debía ejercerse con responsabilidad y abandonarse sin apego cuando la necesidad desaparecía. Y quizá por eso su historia se siguió contando durante siglos, no solo como recuerdo del pasado, sino como advertencia para el presente. Si te interesa descubrir cómo Roma pasó de admirar a hombres como Cincinato a tolerar líderes que ya no devolvían el poder, suscríbete a Crónicas de la República y acompáñame en este viaje
por los momentos que definieron y pusieron en peligro la República Romana.